Bueno, voy a responder a la primera pregunta. Permíteme solo que antes de empezar a hablar os mande o les mande un saludo a todos los que están presentes en la sala y a todos los que puedan estar siguiendo el evento por internet. Gracias por la organización del acto y me congratulo por estar por segundo año consecutivo con todos ustedes, ¿no? Bueno, para mí la importancia de la transparencia universitaria en la era digital es algo que guarda relación con el mundo de los valores. Entiendo que la cuestión digital no es más que un instrumento al servicio de la construcción de una sociedad, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el papel que yo creo que las universidades deberían tener en la actualidad en relación con la transparencia es un rol de liderazgo. En un momento en el que los cambios son tan radicales, es imposible que los centros en los que se forma a las élites del mundo vivan ajenos a los instrumentos, digamos, que la tecnología y la revolución actual están poniendo al servicio del cambio de valores o del ajuste de valores o, en algunos casos, de la renovación de valores. Para mí, la transparencia universitaria o la transparencia en el mundo académico, que se ve favorecida precisamente por la tecnología, es una oportunidad para fortalecer la democracia participativa. Es una oportunidad para proporcionar las habilidades que los ciudadanos necesitan con el fin de participar más activamente en la democracia. Es decir, que tienen la posibilidad de construir democracia, no de ser agentes pasivos de ella, ¿no? Igualmente me parece que la transparencia manejada en el ámbito académico y universitario es también una manera de fortalecer la gobernanza de las instituciones públicas en particular. No cualquier clase de gobernanza, sino la buena gobernanza, ¿no? Es o puede llegar a ser una manera de disminuir los niveles de corrupción que enfangan a tantos y tantos gobiernos y a tantos y tantos países. ¿Por qué? Pues porque una élite intelectual bien formada en valores y entre esos valores el de la transparencia, tiene que ser necesariamente una élite honesta, porque sabe que la están mirando, que en todo momento están viendo sus actos, sus procesos y sus resultados. Y por lo tanto, si no le sale de dentro espontáneamente, digamos, esa honestidad, tiene que venirle impuesta de fuera, precisamente porque el resto de la sociedad observa en virtud de esa transparencia y además puede preguntar activamente y sabe que las instituciones le van a responder. Me parece también que la transparencia en la universidad es una oportunidad de liderar precisamente la mejora en la productividad intelectual de nuestras élites y en el desarrollo social. Es decir, que si ganamos en tiempo, es decir, si nuestro tiempo es más rentable porque precisamente la tecnología así nos lo permite, si ganamos en difusión y visibilidad de nuestros procesos de investigación, por ejemplo, y en nuestros resultados, y si conseguimos desarrollarnos gracias a un networking de carácter universal facilitado por la tecnología y podemos presentarnos ante la comunidad académica del mundo tal como somos y con todo lo que nosotros hacemos y hemos hecho, a mí me parece que todo esto lo que hace es favorecer precisamente ese desarrollo social y esa mejora de la productividad que va en beneficio de todos. En definitiva, digamos, concluyendo mi aproximación a esta pregunta y en esta primera vuelta, sería que la transparencia manejada honestamente por las universidades, por la academia, por lo que tendríamos necesariamente que llamar la élite intelectual de los países, es la oportunidad precisamente de liderar una revolución en valores que creo que se necesita actualmente. Muy bien, Pilar, no sé si ahora nos escuchas o no nos escuchas. Si no es así, vamos a darle paso
a Elías Said, Sí. que vas a contestar la misma pregunta. ¿Cómo es o por qué es importante la transparencia universitaria en la era digital? Yo le pido antes disculpas por parte de Anabela Martínez. Tuvo un accidente familiar que tiene que atender. Pese a lo digital, seguimos siendo muy analógicos y muy presencial, y obviamente la familia siempre está por delante de este tipo de espacios. Dicho esto, ¿por qué es importante el tema a tratarse en este panel? Yo creo que los dos paneles anteriores nos dan luces. O sea, creo que estamos en un escenario cada vez más con esa sensación de Big Brother, ¿vale? Con ese argumento del mejoramiento de nuestra competencia, de seguirnos mejor, de acompañarnos en el fortalecimiento. Y yo creo que una de las tareas que tienen las instituciones, sobre todo instituciones como las nuestras, en términos general, es garantizar no solamente el aprovechamiento de los datos para seguirnos literalmente en todo nuestro quehacer estudiantil, sino también brindar en el fomento de un ecosistema que sea garante de esa transparencia, que finalmente es la que termina generando la tranquilidad tanto a ciudadanos como a cada uno de nosotros, miembros activos de la comunidad, al momento de hacer uso de nuestros datos, y sobre todo al momento de transmitir, digamos, una política asertiva en unos tiempos como los de hoy, donde el próximo panel, por ejemplo, se va a hablar de Big Data, y donde se ha venido hablando de Learning Analytics, y donde se ha venido hablando también de contenido transmedia y crossmedia. Yo creo que, digamos, salta a la vista, por lo menos a mí, esa necesidad e importancia. Y en el caso bueno, cuando se pensó este panel, también era un poco el diálogo que se ha venido construyendo con Pilar Cousido, y un trabajo que ella ha venido haciendo en España y en el Reino Unido, y que nosotros replicamos aquí en Colombia, sobre la transparencia de las instituciones universitarias en el país, que también nos da luces muy interesantes que espero tratar, digamos, en las próximas preguntas. Bueno, hasta este momento hemos encontrado que la universidad es líder bajo este fenómeno de transparencia que nos acerca al fenómeno democrático o a la democracia como problema y como oportunidad. Y eso parece una cosa como una entelequia, pero realmente si las instituciones que forman líderes, como la misma Pilar apuntó hace un momento, y esa formación de liderazgo está amparada precisamente en esa actitud o esa actitud y aptitud honesta de relacionarse con la formación, que subraya más tarde Elías, pues nos da pie a la siguiente pregunta, que ¿cuáles han sido los rasgos de los estudios y que estiman que han hecho las universidades alrededor de la transparencia de sus instituciones desde la aparición de Internet o desde Internet? Muy bien. La segunda pregunta entonces tiene dos partes, ¿no? En la primera se nos pregunta por los rasgos de los estudios que hemos hecho en los últimos 3 años en relación con la transparencia en la universidad. Bueno, los dos estudios que he dirigido aquí en Europa, uno se ha referido a las 50 universidades públicas españolas y concluyó en el año 2014 con la entrega de un diploma a la Universidad de Alcalá, que resultó ser la más transparente de las 50. El otro estudio tuvo lugar el curso pasado, lo realizamos en la Universidad de Winchester, en Inglaterra, y el grupo de personas a las que yo dirigía lo que hizo fue, en un tiempo muy corto del que disponíamos, comparar la universidad más rica y más pobre inglesa con la universidad más rica y más pobre española, ¿no? Para ver en términos de transparencia qué resultados se producían. Esas universidades, a pesar de que estemos hablando en términos de riqueza y pobreza, eran también públicas, ¿no? Las británicas, en concreto las inglesas, y también las españolas. En el caso del estudio español, que tuvo lugar en 2014, ahí nos limitamos, bueno, ni más ni menos, a aplicar un formulario a los sitios web de las universidades españolas, de las 50 universidades, con el fin de establecer qué niveles de transparencia, digamos, formal y qué niveles de transparencia sustantiva tenían sus espacios web. Y ese análisis se realizaba en vísperas de la entrada en vigor
de la Ley de Transparencia Española. Se puede aclarar que básicamente el estudio de la transparencia formal es algo así como el estudio de la estética del sitio, con el fin de ver si hay coherencia, por ejemplo, en los iconos, si hay calidad en la presentación, si hay lógica, si los enlaces funcionan, etc. Cuando analizamos, en cambio, la transparencia sustantiva, más bien lo que queremos ver es si en esas universidades, en el espacio web que manejan, se están respetando las pautas legales, ¿no? Por ejemplo, si se proclama el principio de la transparencia, si se indica qué plazos tiene la universidad para responder a las solicitudes de acceso a información de la propia universidad, si se les puede dar una respuesta parcial, si hay una lista de excepciones, en el sentido de que, claro, una persona puede pedir cualquier información y a lo mejor por ley no se le puede dar porque esa información que pide pues encaja en alguna de las excepciones legales, ¿no? Así que nosotros aplicamos el formulario a las 50 universidades españolas para ver si su grado de transparencia formal y su grado de transparencia sustantiva y después la transparencia total era elevado o era reducido. No hicimos ninguna consulta, es decir, no enviamos a las 50 universidades una solicitud de información para ver cómo respondían. En ese momento no se hizo. En cambio, en el estudio que se ha hecho en Inglaterra, sí. Es decir, que en Inglaterra lo que hicimos fue seleccionar 2 universidades inglesas, 2 españolas, aplicar el mismo formulario, aunque adaptado a la legislación inglesa, y después cursar una solicitud de información. Como nosotros el criterio que habíamos manejado en Inglaterra para seleccionar a las universidades fue la ratio entre los presupuestos de la universidad y el número de alumnos para establecer de una manera aproximada qué cantidad de dinero se invierte o podría potencialmente invertirse por alumno, se nos ocurrió que la pregunta que había que formular era precisamente esa a las universidades, ¿no? ¿Cuánto gastan ustedes por cada alumno matriculado? Bueno, pues a ver, los resultados, que luego los comento en la tercera de las preguntas, no fueron muy dispares de los resultados estrictamente españoles en cuanto al formulario. Y en cuanto a la respuesta, sí que es muy llamativo el resultado, porque de las 4 universidades, solo una, la Universidad de Cambridge, respondió y lo hizo en un plazo de 3 días, para nuestro asombro, porque disponían de 20 días, ¿no?, para responder. Y nos demostró que no solo era la universidad más rica, con muchísima diferencia de las 4 y desde luego de las inglesas, sino que además parece que se apuntaba una cierta relación ahí entre el nivel de riqueza y la agilidad a la hora de tratar con las solicitudes de información. Y en realidad esto parecía que también apuntaba en la universidad más rica española, de las 2 seleccionadas, que era la Universidad Pública de Navarra, ¿no? También su nivel de transparencia, pues a raíz del estudio con el formulario, pues era el más elevado, ¿no?, de las 2 españolas. Bueno, entonces, si tengo que sintetizar los rasgos, simplemente decir que en ambos casos hemos trabajado sobre universidades públicas y que en un caso, pues, y tuvimos también la dimensión de la pregunta, que me parece que es un poco más el resultado que permite tener en las manos para evaluar la transparencia de las universidades, es más fino, ¿no?, más afinado, porque ya no es solamente lo que vemos en el espacio web, sino también cómo de forma activa responden, ¿no? Y la otra pregunta de esta misma, o digamos la subpregunta dentro de esta segunda, relativa a qué han hecho las universidades en materia de transparencia desde Internet, puedo decir que en el caso de España, las universidades obligadas precisamente por la entrada en vigor de la ley, bueno, parcialmente obligadas, aunque esto había que explicarlo un poquito más y ahora no es el momento, pero lo que han hecho es crear algo que llaman específicamente portal de transparencia. Han creado un portal, no todas, ¿no?, sino que de las 50 lo fueron haciendo paulatinamente y a día de hoy pues hay 40 universidades que tienen su propio portal de transparencia. Pero ya veremos entre los hallazgos que llamativamente en ese portal no figuran todas las cuestiones que pide la ley y a veces lo que hay es una réplica de contenidos que están fuera del portal, ¿no?
Por otra parte, hay que decir que las universidades españolas por lo menos responden, no diría que maravillosamente bien, pero bueno, han creado su espacio de publicidad activa, ¿no? De proactividad. Pero sin embargo, no están atendiendo a las solicitudes de información y la prueba la tenemos porque hemos cursado solicitudes de información y jamás nos ha llegado respuesta alguna, ¿no? Entonces, en este sentido, pues están todavía retrasadas. En el caso inglés, para concluir, podría decirse que, en primer lugar, su ley de transparencia lleva en vigor 16 años y no 2 años como la española. Y en este sentido, pues claro, lógicamente están rodadas, ¿no?, las universidades. Y a pesar de eso, hay que decir que una de las dos que estudiamos nunca nos respondió a la solicitud de información que le cursamos, ¿no? Pero también quisiera destacar que da la impresión de que en general estas universidades tienden a responder a las solicitudes de información, porque en realidad hay sanciones legales para aquellos funcionarios que no responden a una solicitud de información. Y por otra parte, también querría destacar que las universidades británicas no tienen la obligación de colgar unos contenidos proactivamente estándar, sino que cada institución decide, digamos, de una manera específica, personal e intransferible, qué contenidos se estima que deben estar publicados para todo el mundo. Lo que ocurre es que ese modelo, esa propuesta, ese esquema, como dicen ellos, pues es, como si dijéramos, supervisado por el ICO, que es como si dijéramos también su consejo de transparencia, ¿no? Y si el ICO está de acuerdo en que esos son los contenidos que tienen que figurar en la página web de la universidad, pues esos son los que figuran y esos son los que tienen que mantener renovados permanentemente. Esta sería la respuesta en una primera vuelta a la segunda pregunta. Muchísimas gracias, Pilar. Elías. Sí, ¿puedes dictar de nuevo la pregunta? ¿Cómo no? ¿Cuáles han sido los rasgos de los estudios y qué estiman que han hecho las universidades alrededor de la transparencia de sus instituciones desde Internet? Hago la pregunta de nuevo un poco para ubicarnos, porque el trabajo que nosotros hicimos es como el lado B del trabajo que ellos han hecho y que ha liderado Pilar desde el grupo Trabucón en la Complutense. Aplicamos la misma metodología en el caso colombiano. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un poco el marco legal existente en Colombia, pero en 2014 se promueve la ley de transparencia en el país y el gobierno da 6 meses para que las instituciones públicas asuman, ¿vale?, todo el marco legal. Digo instituciones públicas, pero también incluyen todas las instituciones privadas. No estoy haciendo una interpretación de ley desde el derecho, sino desde la interpretación que uno hace desde el no derecho. Pero finalmente la ley, pese a que tenía unas implicaciones públicas, también exigía el seguimiento de esas leyes o el marco normativo establecido en la norma de la ley de transparencia por parte de las instituciones privadas que ejercían o cumplían funciones públicas. Es decir, instituciones privadas como las universidades deben asumir esa pertenencia. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos acceso a la información y la metodología llevada a cabo por Pilar Cousido en España, una de las cosas que queríamos era también ver cómo se estaba dando ese proceso de absorción de la ley por parte de las instituciones. Entonces nosotros terminamos haciendo un estudio con 230 aproximadamente instituciones. Ahora mismo tenemos los datos de todas las instituciones existentes en el país para el último semestre del año, 2015, de transparencia. No se preocupen que no vamos a decir quién es el más transparente o no. No es nuestro interés, por lo menos, darle publicidad y no dar mención expresa alguna. Pero sí es interesante ver cómo instituciones públicas, que no necesariamente son las que detentan los mayores recursos económicos, no son las dentro de las universidades ricas, por así decirlo, son las que están más por delante de la transparencia en el país. Y obviamente, como señalaba Pilar, los elementos de carácter sustantivo terminan siendo los elementos de quizás los más débiles por parte de las instituciones. Sí hemos notado unas diferencias, digamos, cuantitativas a la hora del índice de transparencia que promueve el Grupo Trabucón. En el caso, digamos, colombiano, ninguna institución, o sea, si tuviésemos que ponerle nota, ninguna de nuestras instituciones en el país pasarían.
O sea, partiendo del principio que estamos en una nota de 0 a 10, la nota más alta de transparencia que nosotros logramos, digamos, estimar estaba en 0,48. Es decir, por debajo de 1. Es decir, no hay ninguna que pase, bueno, si tal vez hacemos ponderación y llevamos el 8 al 5, pues habrían algunas que estarían por delante. Pero sí nos llama la atención, digamos, y es por eso lo pertinente de este tipo de estudios, porque finalmente es también darle herramientas no solamente a la comunidad investigativa, sino a todos los actores que hacemos parte, de que las instituciones finalmente tienen que responder a unas demandas que van más allá a las simples normas ISO o a las normas administrativas, sino a satisfacer también, digamos, esa necesidad de brindar de forma transparente y efectiva toda la información que permita a cada uno de los agentes que hacen parte dentro de sus instituciones y externos conocer qué es lo que pasa, finalmente. Responder. Pilar ponía el ejemplo en una universidad británica que a los 3 días, ya se sorprendió que a los 3 días le respondió. ¿Cuántos de nosotros a la hora de buscar información o tener acceso a nuestras instituciones terminamos perdiéndonos entre el mapa de sitios o no tenemos retroalimentación efectiva de las solicitudes que tenemos? Y eso, por eso es que es importante, digamos, este tipo de estudios, y por eso es que está orientado, y países como Colombia han venido asumiendo la ley de transparencia como un principio clave, o sea, darle la capacidad al ciudadano a poder tener acceso a una información clave para conocer cómo se están manejando las cosas, cuáles son los procedimientos, más allá del simple acto administrativo, por así decirlo. Pero sí llama la atención que, al menos en el caso colombiano, lo que hemos tenido, digamos, los niveles de transparencia son muy bajos, y el carácter sustantivo creo que es la principal línea de flotación. Carácter sustantivo que ya, para darte, digamos, paso a la siguiente fase, entre los indicadores que utilizamos de manera comparativa, tanto el estudio de Estados de España como del Reino Unido y Colombia, están, por ejemplo, existencia de un portal de transparencia. Son todos los elementos que por ley en Colombia, porque nosotros no replicamos exactamente el mismo modelo. O sea, contratamos el instrumento que tenían en España y lo pusimos al hablar con el marco de ley colombiano. Tomamos aquellos aspectos. Sí. Datos institucionales que figuran en el portal web, titularidad de la información expuesta, acceso a documentos solicitados por terceros, exposición clara de plazo de respuesta a solicitudes de información, procedimientos de acceso a información, exposición de resoluciones dadas a solicitudes de acceso, exposición a sanciones a funcionarios que no faciliten acceso a documentos solicitados, costes de acceso a documentos públicos de las instituciones analizadas. Es decir, elementos que en buena medida me gustaría que cada uno de ustedes, si no sé, no necesariamente en el norte, en cualquier otra de las instituciones que ustedes han tenido acceso, tienen conciencia que tienen derecho por ley actualmente. O sea, el Ministerio de las TIC tiene que garantizar este tipo de marco. El Ministerio de Educación tiene que garantizar este tipo de marco. Cada una de nuestras instituciones que hacen una labor pública tienen que estar promoviendo este tipo de escenario. ¿Y hasta qué punto nosotros como ciudadanos estamos conscientes de ello? Ahí yo quería de alguna manera llamar la atención de la audiencia. No sé si hasta qué punto son sensibles a que están metidos en una institución que tiene una serie de responsabilidades ciudadanas. Todas las instituciones en las que ustedes están implicados, sea el mundo de la salud, sea el mundo de la educación, que es precisamente el mundo de la universidad, tienen unas responsabilidades que están directamente vinculadas a esa transparencia que nuestros panelistas están hablando. ¿Queda claro eso? Porque creo que a lo mejor les está sonando así un poco como japonés antiguo, ¿sí? ¿Y qué ibas a decir algo? El señor de la camiseta raya. Más o menos. A ver. ¿Qué es lo que no entiendo? O sea, ¿puedes definir en sí qué es transparencia en sí? Sí, perfecto. Vamos a hacer otra pregunta, Pilar, distinta. Fíjese, el señor nos está haciendo la pregunta de ¿qué es transparencia? Pero, a ver, la transparencia desde el punto de vista institucional, que es lo que nos interesa, ¿sí? Pilar, ¿tú nos podrías contestar un poco ese pequeñísimo marco teórico para que quede claro a la audiencia? Bueno, claro, yo soy una jurista, ¿no? Entonces, todo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Para mí la transparencia es un principio jurídico, un principio de derecho. Como principio de derecho, la transparencia ni tiene titular legitimado para reclamarla,
ni tiene una acción a su disposición, una acción judicial para reclamarla, ¿no? Entonces, es eso que llamamos principios indeterminados, ¿no? En derecho, que después pueden alumbrar derechos fundamentales, ¿no? Entonces, digamos, esa generación de derechos a partir de principios es lo que se puede hacer a través de las normas, a través de las leyes. De tal manera que si yo digo que la transparencia es un principio de derecho, puedo añadir que, por ejemplo, el específico derecho de acceso a información pública es una manera de hacer efectivo ese principio de transparencia. Esta sería la respuesta. ¿Le quedó claro? ¿Entendió? Sí. De todas maneras, te complemento desde el lado no jurídico. O sea, la transparencia finalmente termina siendo un acto de exposición de un conjunto de valores o éticas que la misma institución debe asumir para garantizar el acceso a información sensible que todo ciudadano debe conocer. O sea, para dejar las cosas muy claras. O sea, el problema básicamente de la transparencia yo lo veo y lo explico de manera tal vez mucho más sencilla, más transparente, valga la redundancia. Pero es el acto básicamente de mostrar, digamos, quitar tanto humo que en buena medida nuestras instituciones están acostumbradas. Bien, y digo nuestras instituciones están acostumbradas porque creo que la ley de transparencia también incide directamente en un cambio de mentalidad institucional, organizacional e individual. Es decir, que yo tenga la posibilidad de exponer información, que tenga la posibilidad y además el derecho y el deber de brindar información que puede ser sensible o era sensible hace mucho tiempo, es un derecho hoy por hoy que no se debe evitar. ¿Cuántas veces cuántas veces ustedes han tenido acceso a portales institucionales más allá de las universidades, entidades públicas o privadas, en donde ustedes se sienten perdidos, en donde no tienen un feedback, en donde no saben perfectamente cómo acceder a información? Y en buena medida las instituciones también juegan en torno a la programación de la página y al sitemap para confundir al ciudadano y generar un entramado que más que transparente pareciera más una cortina de humo. Pero jurídicamente hablando está soportado. Claro, y además pertenece al derecho a la información. Eso pertenece directamente al derecho a la información, como derecho fundamental de uno, ¿sí? No sé si escucharon ustedes el cuento de Petra y su maleta. Ella tiene derecho a saber qué es eso de la bodega. Ok, muy bien. Entonces, vale. Ya, sí, no, sí. Bueno, vamos a la última pregunta, Pilar. No sé, un momento, Pilar, si no sé si me escucha, no me escucha nada. Qué barbaridad. Bueno, entonces ponle un momento ahí, un momento, ¿sí? A ver, ¿alguna otra pregunta antes de seguir? Sí. ¿No? Sí, diga. Sí. Sí. Porque si una institución privada debería tener un mejor promedio de transparencia, en cambio no lo tiene, y una pública sí la tiene. ¿Y por qué si saben esto? Porque no observan o investigan más de esa institución privada para tener un mejor registro de la transparencia que tienen. Hombre, no, yo no creería. Lo que pasa es que sí creo que hay un proceso de temas jurídicos. O sea, como el objeto de ley implica directamente a las instituciones públicas suelen ser mucho más reactivas, ¿vale? Aunque, insisto, en la ley colombiana, toda institución privada que ejerza alguna labor pública, bien sea a nivel educativo, tiene obligación de cumplir con un marco mínimo de transparencia. Bien, dicho esto, que ahorita mismo en el caso colombiano yo creo que muy pocas instituciones, y lo dije anteriormente, o sea, si ponemos todas las instituciones en el banquillo, creo que más que decirles están corchados o no pasan ninguno, es hacer un llamado a decirle, hey, ha pasado apenas, vamos para casi un año de implementación, o más de un año y pocos meses de implementación de la norma de la ley de transparencia, y hasta finales de 2015 el desarrollo no estaba siendo permeado en lo que nosotros estamos encontrando.
¿Hay que mejorar en qué? Más allá de los temas de programación, diseño, que se vea bonita la página, es en el carácter sustantivo, en los documentos que se muestran a la comunidad, no es en el diseño bonito. Bien, entonces, digamos, ahorita mismo yo creo que lo interesante de este tipo de estudios, como el del Pilar en España, el Reino Unido, el que nosotros hemos hecho en Colombia, es básicamente hacerle llamado también a las instituciones, decirle, ojo, no vamos en plan de crítica, vamos en plan de que estamos aquí. Lo interesante es darle la continuidad al estudio, como están haciendo en España, para ir viendo hasta qué punto van asimilando organizacionalmente cada uno de los indicadores que estamos considerando a continuación. Sí, vale, muy bien. Sigamos entonces la última pregunta. Dile allí a Pilar por ahí que vamos con la última pregunta. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos alrededor de la transparencia universitaria en Colombia y España que de alguna manera se ha ido contestando, pero que debemos ya concretar? Bueno, quizá quisiera completar un poquito la respuesta que he dado, que me parece que me salió un poco kantiana, porque he dicho, bueno, la transparencia es un principio jurídico, pero, a ver, hay que darle un poco de cuerpo, ¿no? Es un principio jurídico por el cual los ciudadanos podemos conocer no solo los resultados de los actos administrativos, sino también los procesos, ¿no? Lo que sucede para llegar a un resultado determinado. Eso es lo que quería añadir. Muy bien. Vale, y entonces la pregunta, dile Sí. que vamos con la tercera pregunta. Esto es muy interesante porque estamos utilizando todas las herramientas posibles del reto digital, WhatsApp, Skype vía chat. La profesora debe tener 2 Skype abiertos a la vez. No sé qué pasa en esto, pero bueno, es interesante porque igual está pasando. Lamentablemente ella no escucha lo que estamos haciendo. Muy bien, respondo entonces a la última de las preguntas Y nos han dado que se cuenta que es refiere sincrónico, a los hallazgos, ¿no? De nuestra investigación. Bueno, quería señalar que en primer lugar, en el caso de la investigación que hemos hecho en España con las 50 universidades públicas, los resultados fueron bastante sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, desde luego nos llevaron a la conclusión de que había una enorme falta de liderazgo en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que hacíamos el trabajo de campo, solo 3 universidades tenían un portal de transparencia. Pues bien, lejos de encontrar los contenidos que la ley marcaba en ese portal de transparencia, estaban en cualquier sitio excepto en ese portal, ¿no? Así que hubo que hacer un trabajo de búsqueda para no penalizar a esas universidades y localizar los contenidos que la ley iba a exigir por cualquier lugar excepto por el portal. Y luego hemos comprobado además que los portales se han convertido en una especie de réplica de los contenidos que ya están en los espacios web de las universidades, cuando en realidad este no es el sentido de la ley, ¿no? Y la ley pretende que se introduzcan contenidos que de momento no están a disposición del público, pero que deberían estar y que permitirían conocer los procesos institucionales muchísimo mejor, ¿no? Y claro, yo estoy comentando que hicimos la investigación un poco en el año en que entraba en vigor la ley, pero un poquito antes de que entrara en vigor. Pero claro, la ley se gestó a lo largo de 4 años. Por tanto, todo el público sabía cuál estaba siendo el contenido del anteproyecto de ley, del proyecto de ley y cuál iba a ser el contenido de la ley. Lo cual significa que a lo largo de 4 años las universidades, si hubieran tenido ese deseo de ser líderes en este terreno, habrían podido adelantarse, anticipar los contenidos que tendrían que colgar en sus espacios, crear sus portales web, etc. Y sin embargo, nada de esto sucedió. Más bien, da la impresión de que ha habido que arrastrar a todas las instituciones hacia el terreno de la transparencia y en particular a las universidades. Y claro, arrastrar a todas las instituciones puede ser algo hasta cierto punto lógico en un sistema institucional como es el europeo continental napoleónico, ¿no? Que es opaco desde sus orígenes. Pero en el caso de las universidades es inaceptable, porque se entiende que en las universidades está la élite, la vanguardia del pensamiento de cada país. Así que la respuesta tendría que haber sido otra, ¿no? Y también otro hallazgo que me pareció muy llamativo es que en transparencia formal
digamos, aprobaban 49 de 50 universidades, mientras que en transparencia sustantiva aprobaban solo 4 de 50 universidades. De manera que los resultados aquí, querido profesor Said, me parecían o me han parecido, a la luz de los tuyos en Colombia, incluso peores los de aquí que los de Colombia, ¿no? Y también teníamos, por ejemplo, el caso de una universidad que, siendo la mejor en cuanto a transparencia sustantiva, quedaba relegada a uno de los últimos puestos porque su transparencia formal era inexistente, y eso también me pareció un descubrimiento dramático, ¿no? Bien, luego también vimos que faltaban efectivamente medidas coactivas en la ley de transparencia para que los funcionarios de las universidades sientan la presión de tener que responder si no quieren soportar una sanción del tipo que sea, ¿no? Por infracción administrativa. Y como traíamos la experiencia de haber hecho los estudios sobre el sector audiovisual, la transparencia en el sector audiovisual, habíamos podido comprobar que para aquellas entidades para las cuales la ley marcaba una sanción en caso de que no se transparentasen, pues ahí funcionaba mejor la transparencia. Y yo creo que al final, en la ley española de transparencia también falta esto, la coacción en forma de sanción, porque si no las instituciones, y en concreto las universidades, pues tardará en hacerse eco de todas las obligaciones legales, ¿no? Y otro hallazgo también, que sería el último para el caso de las universidades españolas en concreto, es que sus principales deficiencias se centran en, primero, la manera que tienen de atender al derecho de acceso, que sería la manera que tienen de no atenderlo, ¿no? También en que los documentos que principalmente les faltan en la dimensión de lo proactivo, es decir, en cuanto a la información que tienen que exhibir por ley, pues sobre todo son los informes de terceros, ¿no? Por ejemplo, las auditorías, los análisis de su situación económica, docente, etcétera, y hemos observado que o no cuelgan ningún informe, ni siquiera la información de que lo han hecho, o lo que cuelgan es una hoja en la cual, pues, por ejemplo, Pricewaterhouse o Ernst & Young o cualquier auditora mundialmente conocida da el visto bueno, pero no nos permiten ver el contenido. Y estoy convencida, o estamos convencidos en el equipo, que si viésemos el contenido de ese informe, pues quizá nos impresionaría en un sentido negativo, ¿no? Si hablamos de los hallazgos en las universidades inglesas, pues yo diría que quizá lo más llamativo fue algo que ya anticipaba antes, y era que parece que disponer de un presupuesto elevado es algo que va asociado a ser más transparente. Claro que el trabajo de campo no fue suficientemente amplio, pero daba esa impresión, ¿no? Porque incluso al pasar el formulario al espacio web se veía una diferencia abismal entre la Universidad de Cambridge, por ejemplo, y la Universidad de Buckinghamshire New, que es la otra universidad que nosotros hemos analizado, ¿no? Después, si analizamos los porcentajes de transparencia total de las universidades inglesas y de las universidades españolas, pues la diferencia es aproximadamente de un 10% a favor de las inglesas, ¿no? Digamos que los niveles de transparencia total de las universidades británicas oscilaban entre el 62% y el 42%, ¿no? Siendo la situación ideal el 100% de transparencia, ¿no? Y en cambio las españolas oscilaban entre el 54 y el 51, o sea que, claro, respecto a la mejor, porque el resultado final fue que las dos universidades españolas estaban en el medio, ¿no? Entre la de Cambridge, que era la mejor, con una diferencia de 10 puntos sobre la mejor española, y la peor, que era la pequeña universidad, la más pobre universidad inglesa, la de Buckinghamshire New, que esa estaba en peor posición, ¿no? Y desde luego también nos encontramos con que tanto en una universidad como en la otra, los documentos que faltaban o que nosotros echábamos de menos, de los que se tienen que exhibir proactivamente, volvían a ser una vez más los informes de terceros, ¿no? Es decir, las auditorías, los análisis, etcétera. Con esto teníamos un poco la impresión de que a las universidades puede darles un poco de miedo que se sepa la verdad sobre ellas, ¿no? Que se conozcan sus números reales, y prefieren, pues, o que no aparezcan esos documentos o que aparezca solo la mención de que sí que los han hecho, ¿no? Y bueno, finalmente, claro, hay que destacar lo que nos pareció abrumador, que fue la rapidez con que respondió la Universidad de Cambridge a una solicitud de acceso a información, cosa que no sucedió en el resto de los casos.
En el caso... Y estos serían nuestros hallazgos. Gracias, En el caso, a mí me encanta él, porque él está hablando y no le está escuchando nada, pero bien, pero ojo, que está todo fantástico, ¿eh? Sí. Que no habéis sentido la sincronía, ¿eh? No, pero en principio hay unos rasgos que son interesantes, porque es que además estoy manejando aquí lo del Skype, o sea, pero es interesante en el caso colombiano. Yo creo que sí sirve para llamar la atención, por lo menos para ir mejorando, como señalaba anteriormente. Datos que hemos obtenido, que invitan, digamos, a esa reflexión. A nivel de transparencia formal que hablaba Pilar, en el caso colombiano, la mayoría se encuentra en un Q3, un nivel de desarrollo medio. Bien, es decir, está entre los 50 y los 75% de cumplimiento de cada uno de los indicadores tomados en consideración. Bien, en el caso de la parte sustantiva, que es lo que a mí más me preocupa, el 75% de las instituciones se ubican en el nivel Q1, o nivel muy bajo. Estamos hablando de las 84 instituciones público-privadas, figurantes como universidades. El 75% está en el nivel más bajo. ¿Vale? En el Q1 o en el Q2. Es decir, muy bajo o bajo. ¿Correcto? Y solamente el 23%, 23,8% en el Q3. Y hay el 1,2% del total de las universidades es la que se ubica en el Q4, dentro de los indicadores sustantivos. Y a nivel de datos generales, la nota, ¿cuál es el puntaje que le hemos dado, digamos, utilizando la metodología propuesta y haciendo el ajuste a nivel local? En cuanto al nivel de transparencia total, el puntaje es de 36.66 sobre 100 puntos. Muy bajo también. Muy bajo también. Es decir, nuestras instituciones creo que, pero, hombre, también Pilar hablaba de la cultura napoleónica. Yo creo que venimos también de donde venimos y obviamente seguimos teniendo esa cultura, digamos, de tapar también o de sentirnos incómodos a la hora de mostrar información. Y yo creo que este tipo de estudios lo que sí ayuda es a poner, digamos, los puntos sobre las IE al momento de poder hacer un análisis mucho más reflexivo de las instituciones y poder mejorar de cara a los elementos vinculados a la ley. Obviamente, yo sí comparto yo creo que la visión que tiene Pilar de cuando estábamos dialogando en torno a los resultados, ella decía, bueno, en el caso español es peor que el colombiano. O sea, es que yo no tengo por dónde tirar, o sea, no. El caso español, pese a estar en Europa y tal, los indicadores que ellos tenían estaban aproximadamente 60 puntos sobre 100. Y esa era la nota que tenían. Y en el caso de América Latina, Colombia, pues estaba muy bajo también. Pero son realidades diferentes, pero creo que hay un elemento de fondo, que es la necesidad, digamos, de ir avanzando en llevar a las instituciones y a las personas que hacen parte dentro de esas instituciones a ese mecanismo de visibilizar no es malo. O sea, mostrar información no es malo de por sí. Y pongo en el ejemplo, había las estrategias de comunicación de crisis que hoy por hoy se están haciendo de las redes sociales. ¿Qué es preferible? ¿Bloquear a un usuario o responder de manera asertiva a ese usuario que tal vez es un troll que está en las redes sociales y que lo que te está fastidiando? Obviamente responderle. A mí me gustó mucho el manejo que hizo por lo menos Renfe en una crisis que hubo, porque uno se la pasa viendo también el periódico El País y demás, pero había un caso que me pareció un ejemplo fantástico de manejo transparente de la información. Había un usuario de Renfe que el tipo estaba más quemado que la pipa de un indio. O sea, estaba quemado el pobre, había cogido el tren y estaba, pero fatal. Y el tipo coloca una cita HDP Renfe. ¿Qué hace la institución? Lo bloquea. Si lo bloquea, se le vuelve atrás. La institución le dijo, estimado, nuestra madre nunca fue o ejerció tal profesión, y mucho menos de forma grande. ¿Tiene alguna necesidad? ¿En qué le podemos atender? Yo decía, Chapo, digamos, esto también es una forma de transparencia y de llevarse, digamos, a la persona
digamos, mostrando de una manera muy polite, de una manera muy asertiva, digamos, desde el punto de vista comunicativo, ese escenario de transparencia. Pues eso también tiene que bajar a otras instancias de las universidades. Bien. En definitiva, hablamos de criterios de responsabilidad, de honestidad, que se traducen en esta transparencia. ¿Hay algún tipo de pregunta? Sí, señorita. Dígala. Dice que programas de socialización y tutorización promueven los principios de transparencia en el caso de España y profesora Caucido nos podría decir, y en el caso de aquí de Colombia el profesor Said. Lo que pasa es que, bueno, yo asistí el año pasado también a un panel de transparencia y me parece que hay mucha gente que no tiene la noción de que existe la ley y de que tiene estos derechos y de que la transparencia pues, es un principio de derecho. Entonces yo quería saber si hay programas de socialización de esta ley y de culturización de esta ley y pues como cuáles han sido. Okay. En el caso ahorita que tengo controlada a Pilar, ya le doy el clic para que te responda. En el caso de Colombia no tenemos constancia, o sea, existe el marco jurídico, pero no, yo creo que eso también incide también en los pocos niveles de apropiación que aún hoy está en el concepto, digamos, en el marco normativo a nivel organizacional. Creo que las instituciones públicas, congresos y demás, deberían hacer una campaña mucho más intensiva para dar a conocer, digamos, esas herramientas que finalmente no son herramientas institucionales, son herramientas ciudadanas. Entonces, creería que a día de hoy, hombre, pueden haber políticas de promoción, pero tal vez no está siendo lo suficientemente efectivo. Y te lo pongo a un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes que están en sala conocían antes que aquí había una ley de transparencia? Levanten la mano. Mira alrededor. Hay un proceso, hay un fallo de comunicación grave. Porque si nosotros, bien sea jóvenes de 18 años, bien sea señores o personas mayores de 40, no sabemos el problema de comunicación. No es un tema jurídico únicamente. No, es de comunicación institucional. Hazle la pregunta a Pilar. No, a ver, darle la palabra a la señorita, porque es que nos quedan, ya nos pasamos. Ajá. Sí. Bueno, precisamente me quedaban 3 ideas por transmitir a los asistentes al simposio y una de ellas era justamente la relativa a las campañas de concienciación en principio de transparencia, ¿no? Si la pregunta es acerca de si existen programas académicos sobre transparencia, hay que decir que hay algunos másters que están comenzando sobre esta materia, ¿no? El grupo del que yo formo parte, el grupo de investigación Trabucom, Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación, lleva desde el mes de septiembre, desde el día 4, unos talleres que son, digamos, un taller mensual dirigidos principalmente a los gestores de oficinas de transparencia. Y estos talleres, que están teniendo un éxito fenomenal, tienen como público, hay también alumnos a los que becamos, pero tienen como público objetivo precisamente a las personas que tienen que manejar o bien los portales de transparencia electrónicos o bien que están al frente de las oficinas. Y lo que hemos hecho para ellos es esto que voy a mostrarles aquí, que es, hemos elaborado como fruto de nuestras investigaciones un libro blanco sobre gestión de oficinas de transparencia con procedimientos y casos de estudio, en particular para universidades públicas, ¿no? Y en este libro creo que somos pioneros y me enorgullece decirlo porque es un trabajo de equipo. Hemos logrado ofrecer lo que se llama el test de daños y el test de interés público, que son unos documentos muy sencillos de manejar para aquellas personas que de pronto se vean en la tesitura de tener que gestionar una oficina de transparencia y no sepan ni por dónde empezar cuando les llega una solicitud de acceso a información pública, ¿no? Entonces hemos creado un instrumento muy fácil que se maneja con casillas que se marcan cuando uno responde a ellas y que permiten establecer si la información que se nos solicita, por ejemplo, es una información que debe proporcionarse sin ningún problema al que lo pide o si hay que estudiarlo un poco más porque algún otro bien jurídico puede resultar dañado, ¿no? Pongamos por caso la intimidad de las personas o la seguridad del Estado
o, no sé, una política, por ejemplo, económica o monetaria, de Estado, etc. Entonces, la respuesta concreta es, se están creando programas académicos para promocionar la transparencia. Y en particular, me enorgullece, una vez más, decir que el Grupo Trabucom es pionero en el desarrollo de talleres de transparencia. Y bueno, hay información para aquellos que quieran seguirlo, porque incluso hay información online, precisamente en la página del grupo, ¿no? trabucom.es. Bueno, nada más, yo creo que quedó. Ah, sí, quedan más preguntas, mira. A ver. Bueno, se ha determinado de que en España comenzaron los tiempos de respuesta con las universidades, pero aquí en Colombia, ¿tienen algún tiempo de respuesta o se han proyectado para mejorar la transparencia o le han colocado plazos a las instituciones para que determinen esa transparencia? Hombre, en principio te respondo yo teniendo en cuenta que es la parte colombiana. En principio, las instituciones públicas tienen unos plazos de respuesta. Toda institución debe cumplir unos plazos. Y el Estado también establece unos procedimientos a través de los cuales tú puedes exigir, digamos, la respuesta. Otra cosa que no se esté llevando a cabo. Bien, o sea, yo creo que el problema no es de instrumento, sino de aplicación del mismo. Dicho esto, también complemento lo que decía Pilar. Yo creo que el Grupo Trabucom, y a través de las redes sociales del simposio lo vamos a ir transmitiendo también el enlace de este grupo. Yo creo que ha avanzado de manera interesante en el abordaje de un tema que es muy pertinente y que al menos en el caso colombiano, no solamente por el desconocimiento de todos nosotros de la ley que actualmente está vigente, atañe un problema de comunicación institucional, sino también en la necesidad de ir avanzando en promover ese tipo de escenarios académicos como se están haciendo desde este grupo Trabucom y desde las investigaciones que desde la Universidad del Norte hemos venido haciendo y que esperamos darle continuidad. Es decir, hay que empezar a hablar y hay que empezar a ser coherentes también dentro de nuestras instituciones académicas, que finalmente son espacios de debate, de diálogo y de confrontación intelectual. Entonces, qué mejor manera también que abrir cursos de especializaciones o aprovechar este tipo de espacios para decirles, hey, existe un marco normativo, existen unos instrumentos, cualquiera de ustedes puede aplicarlo. El problema creo que fundamentalmente termina siendo de comunicación institucional en ese ámbito. Bien, yo invitaría, teniendo en cuenta que estamos también un poco pillados pasado de tiempo ya, 10 minutos. De todas maneras, insisto, en mi doble rol, ese es el encanto del reto digital. Uno cambia de rol de ponente, organizador, moderador y servidor de café. También a que todos los comentarios que tengáis con el hashtag Reto Digital 2016, pues obviamente se le está pasando y se le está haciendo la mención el equipo a cargo del Community Manager de aludir a la persona y al experto para que esa persona se pueda responder, como han podido verificar en algunos casos que se han dirigido, bien sea a Mari Carmen Galvez en este caso, pero que la tengo aquí al frente, pero también a Manuel Gertrudix, que también es un obseso de las redes sociales. Bien. Bueno, siendo todo por el momento, pues le damos paso al siguiente panel.